Obituario de Lama Zopa Rinpoche. A las 9:30 de la mañana del 13 de abril del año 2023, en el monasterio de Kopan, en Nepal, uno de los más valiosos gurús y director espiritual de la FPMT, Lama Thubten Zopa Rinpoche, entró en su última meditación. A pesar de la dificultad de expresar la extraordinaria vida de Rinpoche, queremos compartir el siguiente elogio, escrito por la venerable Robina Courting, pudiendo así regocijarnos de todo corazón de la infinidad de logros, enseñanzas, bendiciones y actividades de Rinpoche, y encontrar la inspiración para seguir sus pasos. Cuando el venerable Roger Kunsang asumió el cargo de asistente de Lama Zopa Rinpoche en 1986, no tenía ni idea de lo que implicaba el trabajo. Decidió simplemente seguir la iniciativa de Rinpoche y hacer lo que fuera necesario. Pero Rinpoche nunca expresaba ninguna necesidad, no pedía nada. Si no le ponías una taza de té delante, no tomaba té. La puerta siempre estaba abierta. La gente entraba mientras Rinpoche tomaba su almuerzo y él inmediatamente empezaba a hablar con ellos, incluso con alguien que entrara por su ventana a las 3 de la mañana. Rinpoche se mostraba muy complaciente, sin mostrar ninguna sorpresa. Los deseos de todos se convertían en la prioridad de Rinpoche. Rinpoche regalaba todo lo que tenía: estatuas, tankas, malas, sus hábitos, dinero. Podías estar seguro de que el regalo que ofrecías a Rinpoche durante tu cita acabaría en manos de la siguiente persona. Nunca se discutía cuánto tiempo se quedaría la gente en su encuentro. Rinpoche nunca mostró la más mínima impaciencia o fastidio. Nunca expresó el deseo de tener una estructura, un horario, tiempo libre, tiempo para las reuniones, tiempo para comer, tiempo para esto o aquello. Rinpoche nunca se iba a la cama. La inconsciencia del sueño era una pérdida de tiempo insoportable. Nunca se quitaba los hábitos, nunca se acostaba, ni siquiera estiraba las piernas, siempre estaba sentado en posición de meditación. No había descanso para Rinpoche, y cualquier sugerencia de tomarse un descanso, literalmente, no tenía sentido para él. Cuando Rinpoche viajaba por todo el mundo, visitando los centros del Dharma que ahora estaban a su cargo, después de tomar el relevo del Lama Thubten Yeshe tras su fallecimiento en 1984, todo era igual, todo el día, todos los días, año tras año. Era aeropuerto, centro, aeropuerto, centro. En cuanto llegaban a un centro, la actividad duraba 24 horas, no 8 ni 10, sino las 24 horas del día. Enseñanzas hasta altas horas de la noche, almuerzo a medianoche y responder a las cartas y a las necesidades de los centros hasta la madrugada. En cualquier momento había cientos y más tarde miles de cartas de estudiantes y centros que necesitaban la atención de Rinpoche. Nunca hubo ansiedad por ello y Rinpoche podía dedicar días, incluso semanas, a una sola carta. Un hombre en prisión recibió una carta de 45 páginas mecanografiadas. Esa era la forma que tenía Rinpoche de tomar el relevo del Lama. Estaba 100% decidido a beneficiar a los demás, igual que el Lama Yeshe, y así es como lo hacía. Después de algunos años, así, un día el venerable Roger hizo un gesto de abandonar, levantando las manos, y renunció.
renunció a buscar la manera de dar un descanso a Rinpoché. Recuerdo que me dije a mí mismo, muy claramente, me salió de la boca espontáneamente: este es el modo de vida del Bodhisattva. Este es el modo de vida del Bodhisattva. Rinpoché forzaba su cuerpo más allá de todo límite razonable y en el año 2000, en Singapur, esto acabó pasándole factura. Los médicos le diagnosticaron diabetes de tipo 2 y presión arterial muy alta. Más tarde, en el 2011, mientras daba una iniciación de Yamantaka en Australia, Rinpoché sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado. Entrando y saliendo de la consciencia durante los primeros días, no mostró el más mínimo interés en averiguar qué le pasaba. Nunca hizo una sola pregunta al equipo médico. Para Rinpoché era como si nada hubiera cambiado. Estaba relajado y tranquilo, adaptándose sin esfuerzo a su nueva situación, con el lado derecho del cuerpo paralizado y el habla impedida. Se alegraba de sus limitaciones físicas y de experimentarlas por el bien de los demás. De hecho, a Venerable Roger le pareció que el deseo de Rinpoché de servir, de beneficiar, era aún más intenso, su compasión aún más extraordinaria. Rinpoché no mostró ningún interés en participar en las terapias recomendadas. Lo intentamos una y otra vez, dijo el Venerable Roger. Hacía un poco y luego lo dejaba. En cambio, tan pronto como descubrió que iban a lavar sus sábanas y que otros pacientes las utilizarían, estuvo muy ocupado recitando mantras y bendiciéndolas. En la piscina, para la hidroterapia, se pasaba el tiempo recitando mantras y bendiciendo el agua para el resto de pacientes sin mostrar ningún interés por sus ejercicios. Literalmente, cada segundo de su vida estaba dedicado a los demás y cada decisión se basaba en lo que sería más beneficioso, incluso si se trataba de seguir viviendo o de morir. El Venerable Roger recuerda 2 ocasiones en las que Rinpoché dijo que haría una observación para ver si debía fallecer o no. Con Rinpoché no había rastro del yo ordinario, sencillamente no existía. Lama Thubten Zopa Rinpoché nació al amanecer del 3 de diciembre de 1945, el último día del 10º mes del año del pájaro de madera del calendario lunar tibetano, en Tangme, un pueblo de la región nepalí de Khumbu, en lo alto del Himalaya. Desde que tenía 2 o 3 años, era evidente que sabía lo que quería. Era uno de los muchos hijos de una familia Sherpa. Entonces se llamaba Dawa Chotor. Y en cuanto su madre, Yangchen, se volvía para buscar agua, vigilar los campos de patatas o recoger leña, él ya se había ido, subiendo con paso decidido por el largo, empinado y sinuoso sendero que llevaba a la cueva del Lama del Agudo, el venerado yogi local Kunsang Yeshe, fallecido un par de años antes. Lo encontraban dormido en un lugar de descanso a mitad de la montaña, contaba su hermana Gawan Shamten. Cuando le advertían que volviera a casa, señalaba hacia la cueva y decía: «No, esa es mi casa». Annie Shamten decía que, de alguna manera, era diferente de los demás niños. Se sentaba aparte o en una caja alta cuando comía, y cuando jugaba siempre hacía el papel de lama. Dirigía pullas, daba iniciaciones y anunciaba los nombres de los benefactores del Lama del Agudo, diciendo que vendrían.
Cuando tenía 3 años y el asistente del lama del agudo, Gawan Chopel, vino a visitarle, Rinpoché se mostró encantado. Lloró mucho cuando se marchó, declarando que debía ir con él, aunque pronto fue reconocido como la reencarnación inconfundible por muchos lamas, incluido el querido lama local, Trulchik Rinpoché. No fue hasta años más tarde cuando la familia del lama Kunsang Yeshe, que era un yogui laico, lo aceptó. A los 5 años lo enviaron a las montañas de Rolwaling, al oeste de Khumbu, para que lo educara uno de sus tíos. Fue allí, en 1952, cuando vio por primera vez a gentes de ojos claros y pelo amarillo, como los Sherpas describían a los occidentales. Un grupo de ellos había acampado en un prado al otro lado del río. Ansioso por conocerlos, cruzó el río por un puente improvisado, pero se cayó al agua antes de llegar a la otra orilla, cargado con unas patatas cocidas que les llevaba de regalo. Rinpoché contó más tarde que mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, le vino el pensamiento de que la persona conocida como el lama del agudo estaba a punto de morir. Y aunque no sabía nada sobre la vacuidad, no había miedo. En 1956, unos tíos, su padre murió cuando Rinpoché era un bebé, fueron en peregrinación a Lhasa, llevando a Rinpoché con ellos. Visitaron varios lugares sagrados como Tashi Lungpo y luego, antes de continuar hacia Lhasa, dejaron a Rinpoché con un tío en Pagri, una ciudad comercial situada entre Sikkim y Bután. En su encuentro allí con un monje llamado Losang Gyatso, este le preguntó: ¿Quieres ser mi alumno? Sí, respondió Rinpoché encantado, madurando así la conexión de Rinpoché con la tradición Gelug. Se trasladó con él al monasterio que él mismo dirigía en las cercanías, una rama del monasterio de Dunkar de Dromo Geshe Rinpoché en el valle de Dromo, a un día de camino al sur de Pagri. Cuando, 6 meses después, su familia regresó de Lhasa para recogerlo, ansiosos por volver a Nepal y poder entronizarlo como el lama del agudo, Rinpoché dijo con firmeza que no quería ir. Era feliz con su nueva vida de monje Gelug. Impertérrito ante las promesas de recompensa y también ante las amenazas, se mantuvo firme. Con el apoyo del magistrado local, que dijo que tenía edad suficiente para decidir por sí mismo, 13 años, se quedó para continuar sus estudios. Como de costumbre, Rinpoché sabía lo que quería. Ese año, Rinpoché tomó los votos de monje novicio de manos de Geshe Tupten Jinpa, el abad de Dunkar, y recibió el nombre de Tupten Zopa. Rinpoché continuó sus estudios e, impresionado por los monjes Gelug, decidió que construiría muchas gompas y monasterios cuando fuera mayor. Los planes de enviarlo al colegio Ye del monasterio de Sera, en Lhasa, se vieron frustrados por el levantamiento contra los comunistas chinos, así que, acompañado por el venerable Losang Gyatso, Rinpoché escapó a la India vía Bután, llegando en el otoño de 1959 tras un corto viaje. Rinpoché fue enviado a un viejo fuerte en Buksadwar, no muy lejos, que había sido utilizado como prisión en tiempos de los británicos. El gobierno indio lo había ofrecido para albergar a los miles de monjes tibetanos que ahora cruzaban la frontera. De no ser por una decisión fortuita del superintendente de policía encargado de los refugiados tibetanos en la frontera, la vida de Rinpoché habría tomado un rumbo muy distinto.
De hecho, habría ido con otros monjes de Pagri a uno de los monasterios de la rama de Dromo en Gong, cerca de Darjeeling, pero por alguna razón el policía dijo que Rinpoche tenía que ir a Buxa. Rinpoche bromearía más tarde diciendo que si hubiera ido a Darjeeling, quizás habría abandonado los hábitos, se habría casado y habría tenido muchos hijos y nietos. De hecho, en 1961 pasó unos meses en uno de los monasterios de Gong Santen Choling para recuperarse de una tuberculosis. Sucedió que Kyabje Ling Rinpoche, el tutor principal de su santidad el Dalai Lama, también se encontraba allí por razones médicas. Comía con él, recibía enseñanzas y luego paseaban y jugaban juntos, como lo describe el actual Ling Rinpoche. Volvieron a encontrarse 10 años después en Bodh Gaya, cuando Rinpoche recibió su ordenación completa de manos de Kyabje Ling Rinpoche. Sin tener en cuenta un par de estancias en una escuela para jóvenes lamas reencarnados dirigida por la inglesa venerable Freda Bedi, primero en Delhi y luego en Dalhousie, y su estancia en Gong, Rinpoche pasó la mayor parte de los 7 años siguientes en Buxa. Fue en Buxa, en 1963, donde, como resultado de su conexión con Geshe Rabten, gran erudito del monasterio de Sera, con quien vivía y estudiaba, Rinpoche había sido aceptado en Seraye poco después de llegar a Buxa. Empezó a recibir enseñanzas del Lama Yeshe, uno de los discípulos de Geshe Rabten, 10 años mayor que él. Rinpoche tenía 18 años. Ya se conocían desde el principio en Buxa, pues ambos habían asistido a las enseñanzas de Geshe Rabten. Rinpoche recuerda haberse sentido conmovido por la devoción del Lama. Pero ahora Geshe Rabten se marchaba a Dharamsala y Lama Yeshe era uno de los monjes con los que Geshe-la le había sugerido que estudiara. Según cuenta el propio Rinpoche, la primera enseñanza no fue auspiciosa. Por alguna razón se mostró reacio a subir la colina hasta la casa del Lama, en parte, dijo, porque no tenía una ofrenda. Cuando entras en contacto por primera vez con el gurú, es importante realizar las ofrendas correctamente. Y cuando llegó allí, Rinpoche no entendió ni una sola palabra de las enseñanzas del Lama y pensó para sí, ojalá hablara más despacio. Pero volvió al día siguiente y al siguiente y acabó mudándose a casa del Lama. Rinpoche permanecería con Lama Yeshe los 20 años restantes de la vida del Lama, siendo su discípulo principal. Los lamas conocieron a la primera de sus estudiantes extranjeras, Zina Ratchevsky, en 1967, durante una segunda temporada que pasaron en Darjeeling para recuperarse. Con el tiempo se trasladaron con ella a Budanath, en el valle de Kathmandú, Nepal, y un poco más tarde fundaron el monasterio de Kopan en una colina al norte de la sagrada Stupa. En 1969, la familia del anterior Lama del Agudo ofreció finalmente a Rinpoche las tierras y posesiones del Lama, incluida la cueva donde había pasado en meditación los últimos años de su vida. Y fue allí donde los discípulos anteriores del Lama pidieron a Rinpoche que estableciera un lugar para que los niños de la zona recibieran educación. Los lamas lo llamaron Centro Monte Everest y abrió sus puertas en 1972 con una treintena de monjes residentes, entre ellos las reencarnaciones de 4 de los lamas locales. Estos monjes bajaban a Kopan para pasar el invierno, pero finalmente acabaron quedándose en el monasterio.
Allí se hizo cargo de ellos Lama Lundrup Riksel, un alumno de Lama Yeshe de Sera que estaba con Lama en Buxa. Lama Lundrup siguió cuidando de los monjes de Kopan hasta que falleció en el 2011. Tuvieron la previsión de estudiar inglés en Buxa, descubriendo en el proceso que memorizar diccionarios ingleses al estilo tibetano tradicional no era útil, y así pudieron fácilmente cautivar los corazones de sus nuevos discípulos, ávidos de una nueva forma de verse a sí mismos y de ver el mundo. De este modo, Kopan se convirtió en un centro de dos tipos. Por un lado, un monasterio de budismo tibetano clásico que utilizaba el plan de estudios del propio monasterio de los lamas, Seraye, llegando a ser reconocido como una de sus ramas. Y por otro, y a su debido tiempo, un lugar para que los estudiantes extranjeros estudiaran e hicieran retiros durante todo el año. Una combinación improbable, pero que funcionó de maravilla. Tanto Lama Yeshe como Rinpoche eran convincentes y carismáticos y atraían a estudiantes de todas partes. Cada uno a su manera era la prueba de la eficacia del camino de sabiduría y compasión que enseñaban. Presentaron a sus estudiantes una visión que es única del budismo y que es una revelación en Occidente, que no somos como una piedra, que la mente podía reconfigurarse radicalmente, que los engaños no son innatos ni los sufrimientos que provocan interminables. Podéis dar a vuestra mente la forma que queráis, les decía Rinpoche. Rinpoche debió de ser el regalo más preciado para estos nuevos estudiantes que no sabían nada sobre cómo relacionarse con un lama, un mentor espiritual. Rinpoche mostraba el aspecto del discípulo perfecto, un comportamiento inmaculado, gentil, refinado, incluso elegante. Una devoción tan impecable decía tanto del objeto de la devoción de Rinpoche como del propio Rinpoche. Como si no iban a saber aquellos devotos inexpertos que aquel monje despreocupado, de corazón abierto, casi infantil, Lama Yeshe, era en realidad un yogi y un erudito consumado. Rinpoche parecía encajar con su visión de un hombre santo, no Lama Yeshe. Rinpoche les mostró exactamente cómo ser. Rinpoche dijo más tarde que Lama Yeshe, cuyo santo nombre es difícil de pronunciar, fue más bondadoso que los budas de los 3 tiempos y me nutrió material y espiritualmente con mucha mayor bondad que la que tuvieron mis padres de esta vida. Lama Yeshe era la fuerza motriz supervisando el desarrollo de Kopan, pero el poder de Rinpoche se manifestaba cuando enseñaba. Estaba claro que no solo era un yogi, sino también un pandita. Además de la meditación, su único interés desde la infancia, aparte de aprender inglés, había sido estudiar el vasto corpus de la literatura budista. Durante los cursos de noviembre, Rinpoche daba discursos entusiastas y muy largos. Era increíblemente generoso. Nunca se cansaba y entraba en los detalles más intrincados del camino hacia la iluminación. Y era exactamente como si estuvieras escuchando las enseñanzas de boca del propio Ye Tsongkhapa, intactas y sin modificaciones desde que las pronunciara en la Edad Media. Las enseñanzas de Rinpoche sobre la sabiduría eran incisivas, intrincadas y claramente experienciales. Si eras lo bastante valiente como para entablar un debate, allí estabas tú, desarmado por su sonrisa.
respondiendo con confianza a las preguntas amables, y de repente Rinpoché te acorralaba y te quedabas sin pies en los que apoyarte. Las enseñanzas de Rinpoché sobre el sufrimiento de los seres eran más que sinceras. Exhortaba a sus estudiantes a desarrollar una compasión insoportable y el ferviente deseo de liberar para siempre a todos los seres por uno mismo solo. El fuego y el azufre de los fundamentalistas religiosos no eran nada comparados con las elaboradas y espeluznantes descripciones de Rinpoché sobre los reinos infernales en los que podías caer, las nefastas consecuencias del karma negativo y las promesas incumplidas. Pero esto se compensaba con la hilaridad de Rinpoché, su alegría y su amable afecto por todo el mundo. Lama Yese también enseñaba durante estos cursos y sus enseñanzas eran completamente diferentes, modernas, psicológicas e increíblemente alentadoras. Especialmente en sus descripciones de nuestro maravilloso potencial, la palabra infierno nunca salía de sus labios. Su comprensión de las mentes modernas y su capacidad de comunicación eran asombrosas. Te dejabas llevar por Lama Yese. La iluminación parecía tan fácil. Gracias al feroz amor protector de Lama Yese, Rinpoché pudo sumergirse día y noche en sus estudios y meditación, haciendo retiros a menudo. Después de un retiro, Lama Yese le dijo a un estudiante cercano: «Creo que ahora tenemos un verdadero bebé Buda». Rinpoché ya había renunciado años antes a cualquier deseo de dormir por la noche, por lo que meditaba durante todo el día. Había adelgazado mucho a causa de la tuberculosis que padeció en Buxa, y así permaneció durante años, con el aspecto del asceta que era en realidad. Rinpoché era reconocido por su dedicación a la práctica de la generosidad, tanto con los seres sagrados como con los comunes. Se pasaba horas bendiciendo la comida y ofreciéndosela a los budas, pero nunca comía. Como toda buena madre, Lama Yese tenía que engatusarle para que lo hiciera. En un corto viaje en avión, Rinpoché se pasó todo el tiempo bendiciendo y ofreciendo su comida, y justo antes de que le quitaran la bandeja, el venerable Roger le preguntó si quería comer su almuerzo. «Está bien, se la pueden llevar», dijo Rinpoché. «El propósito principal se ha conseguido». Los estudiantes sabían que debían renunciar a cualquier esperanza de una taza de té caliente servida durante las pausas en las enseñanzas, dado lo extensa que era la visualización que acompañaba a la ofrenda. Los padres del director de un centro dijeron que disfrutaron mucho de la bendición y ofrenda de 2 horas que Rinpoché hizo en la cena que le habían preparado. Durante la estación lluviosa, en el monasterio de Chogye Trichen Rinpoché en Lumbini, el venerable Roger encontró a Rinpoché absorto en meditación en mitad de la noche, con la camiseta interior sobre la cabeza, ofreciendo su cuerpo a cientos de mosquitos para que se dieran un festín. Rinpoché también era un artista. Aprendió a pintar tankas cuando era niño. Uno de sus alumnos, el escultor inglés Peter Griffin, dice que a Rinpoché le encantaba participar en la elaboración de estatuas y se pasaba horas explicando cómo debía ser el arte de la estatua. Se notaba que Rinpoché canalizaba la deidad o la veía directamente, dice Peter. No se limitaba a hablar del arte, sino que comunicaba las cualidades de la deidad y expresaba cómo debían representarse en el arte,
como el sutil giro de la comisura de los labios o la forma de un párpado expresarían la compasión de Buda, o como modificar ligeramente la forma de la figura atraería más a la gente. Rinpoche era calígrafo, su mayor placer era escribir. En oro, el Sutra de la Prajna Paramita. Era incluso dibujante. Sus caricaturas absurdas, ingenuas e hilarantes y sus deliciosos pies de foto sobre el Dharma dieron la vuelta al mundo, en libros, en tarjetas, en cartas o en carteles en los jardines de los centros. Rinpoche era un experto en las melodías de las oraciones y en los instrumentos musicales utilizados en las puyas, a menudo durante años consultándolo con sus lamas o con otros sostenedores del linaje. Las melodías parecían venir directamente de las dakinis y el sonido que emanaba de los platillos de Rinpoche era trascendente, cada nota muy clara y precisa. En todo lo que hacía, de hecho, Rinpoche era exacto, impecable. Sus enseñanzas, sus postraciones, sus ofrendas del mandala, sus mismos modales, hasta sus momos eran perfectos. Kopan fue la fuente de origen de lo que Lama Yeshe denominaría Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. Cuando falleció, la organización se había expandido en 13 países, con decenas de miles de estudiantes y unas 40 organizaciones y centros de Dharma, lugares de retiro, proyectos de servicio social, editoriales y monasterios en los que estudiaban un centenar de monjes y monjas extranjeros. Además, el convento para monjas del Himalaya, Kachot Yakil, que sigue el mismo programa educativo que Kopan y que se encuentra al pie de la colina, y la Gompa del Agudo, cuidada durante años por la madre, la hermana y el hermano de Rinpoche. Era como si los lamas fueran uno. Siempre se hablaba al mismo tiempo de Lama Yeshe y Rinpoche. Por eso fue tan desgarradora la muerte de Lama, tan joven, a los 49 años, en marzo de 1984. Al principio, Rinpoche, estoy aturdido, no puedo pensar en nada, no aceptaba asumir el cargo de director espiritual de la organización, pero finalmente accedió. Al año siguiente, en una reunión con su santidad el Dalai Lama en Dharamsala, a la que asistieron Rinpoche y varias personas de la FPMT, su santidad se volvió hacia Rinpoche, que estaba sentado a su lado, inclinado en señal de devoción. Le acarició cariñosamente la cabeza y le dijo: «Estoy muy contento con mi viejo amigo. Hasta ahora lo que has hecho, lo has hecho muy bien. Parece que tu organización es una de las organizaciones budistas más estables y eficaces. Creo, de este planeta, así como budista, como monje budista, aprecio tu esfuerzo». Después de un año de pérdidas y tristeza, estas fueron las palabras sanadoras para sus corazones rotos. Durante los 40 años siguientes, Rinpoche fue la luz que guió a esta organización, la FPMT, que en el 2023 había expandido sus actividades a 34 países, todas ellas establecidas y gestionadas por los estudiantes de los lamas. Más centros de Dharma, más centros de retiro, más monasterios para monjes y monjas, actividades editoriales en varios idiomas, proyectos para la enseñanza de la educación universal, la enorme estatua de Maitreya en la India, una magnífica réplica de la estupa de Gyantse en Australia,
hospicios, proyectos de servicio social, incluidos los destinados a servir a personas presas, proyectos para la liberación de los animales, en total más de 135 actividades cuyo único propósito, tal y como lo expresó Rinpoche, es aliviar el sufrimiento de los seres y brindarles felicidad, finalmente la felicidad última de la iluminación. Muchos otros proyectos han surgido directamente del propio Rinpoche, gestionados por su oficina, que funciona principalmente para financiar buenas obras. El año pasado se ofrecieron unos 4 millones de dólares a los beneficiarios. El año pasado, por ejemplo, el Fondo de Apoyo a la Sangha Ordenada ofreció más de una cuarta parte de esos 4 millones de dólares a diversos proyectos en unos 15 monasterios y conventos de la India, Nepal y Mongolia, así como a la Sangha extranjera. En 1991, Rinpoche creó un fondo de alimentos en el propio monasterio de Lama Yese y Rinpoche, en el sur de la India. El fondo de alimentos de Seraye empezó siendo algo pequeño y creció hasta llegar a proporcionar comidas vegetarianas diarias en una cocina recién construida a unos 3.000 monjes con un coste de $280.000 al año. En el 2018 se ofreció a Seraye el fondo financiero de $5,3 millones, cuyos intereses cubrirán el coste de todas las comidas indefinidamente. El Fondo de Maestros de Lama Tsongkhapa, iniciado a petición de su santidad el Dalai Lama en 1997, ofrece un pequeño estipendio mensual a 150 maestros geluk, veteranos y abades jubilados, y ofrece fondos a cientos de monjes para cubrir los gastos de viaje y comida, con el fin de que puedan asistir a eventos tradicionales. Rinpoche también ha establecido proyectos para construir estatuas y estupas, pintar tankas, traducir y publicar textos, escribir en oro el Sutra de la Prajna Paramita, fondos para la recitación de sutras, oraciones y prácticas, para ofrendar oro y brocado a los objetos sagrados en los monasterios de Nepal y la India, proyectos para la construcción de clínicas sanitarias para proteger el medio ambiente y que apoyan a las personas mayores tibetanas, a la infancia y a los animales. Nada detenía a Rinpoche, todo era posible. Como solía decir a sus estudiantes, todo lo que deseamos está en la punta de los dedos, y él no tenía miedo a desear. Nunca se preocupaba por la procedencia de los fondos. Una abadesa de Taiwán le contó al venerable Roger, después de una reunión con Rinpoche esa mañana, que la noche anterior había tenido un sueño en el que aparecía el Bodhisattva de la compasión, Kuan Yin, y le decía que iba a venir una persona muy especial y que le diera lo que quisiera. ¿Qué quería Rinpoche? Un capital inicial para el Fondo de Alimentos de Seraye, que pronto se crearía. Pero esto es solo la punta del iceberg. Rinpoche respondió a un estudiante asombrado por sus numerosos proyectos, y solo te cuento el 5% de ellos. El venerable Roger recuerda bien una tarde del año 2007 en Cacho de Chenling, en Aptos, California. Durante un descanso en el retiro de Rinpoche, este bajó las escaleras con una pila de notas en post-it azules escritos por ambos lados con la típica letra de Rinpoche, con sus ideas e incluso visiones. Rinpoche se sentó y las describió, y de él surgió una lluvia de innumerables cosas que quería hacer en beneficio de los seres. 100.000 estupas, 100.000 estatuas, 1.000 estatuas de Maitreya,
en todo el mundo, no solo una. Proyectos de apoyo a monasterios y conventos, programas educativos y así sucesivamente. Para el venerable Roger estaba claro que estaba ocurriendo algo muy fuera de lo común. Era como si Rinpoché pudiera ver todos estos proyectos con claridad. Ahora están condensados como la vasta visión de Rinpoché para la FPMT, y muchas de estas visiones ya se están manifestando en los proyectos actuales. No hay límite de tiempo, dijo Rinpoché, llevará muchas vidas. A lo largo de los años, Rinpoché siempre sacaba tiempo para hacer retiros, tomar iniciaciones y recibir transmisiones orales de linajes de prácticas y enseñanzas. Si sus propios lamas no tenían un linaje en particular, Rinpoché buscaba a personas cualificadas, incluso si se trataba de una persona sencilla en algún lugar, comprobando cuidadosamente sus antecedentes antes de comprometerse con ellas. Rinpoché sentía devoción por unos 40 amigos espirituales, entre ellos Khandro Sheringma Rinpoché, que también es discípula de Rinpoché. En el curso de noviembre del 2019, Rinpoché dijo encantado a los estudiantes que ella es su señora gurú. Cuando se comprometía con alguien como su gurú, la devoción de Rinpoché era absoluta. Su santidad el Dalai Lama, su otro gurú raíz, Trikhan Rinpoché, Lama Yeshe, todos sus lamas, todos eran manifestaciones del mismo Dharmakaya, la mente omnisciente, la sabiduría trascendental de todos los Budas, de un solo sabor en el gran gozo, el Dharmakaya. Ese es el Gurú, el amable, bondadoso Gurú. Teniendo esta visión pura, Rinpoché no tenía que hacer ningún esfuerzo para ver cada acción, cada palabra, cada amonestación, cada enfermedad. Cada aliento del gurú es como una enseñanza únicamente para el beneficio del discípulo. El gurú muestra el aspecto de lo que sea necesario para la mente del discípulo. Siguiendo las instrucciones del Lama Yeshe, Rinpoché realizaba cada año un retiro del Ayagriwa más secreto, en beneficio de toda la FPMT. El venerable Roger recuerda bien uno de los retiros en el campo a las afueras de Melbourne, Australia, a principios de la década de 1990. El venerable Roger hacía su propio retiro y durante los descansos daba de comer a los 3 caballos que pastaban allí. Como de costumbre, Rinpoché estaba en silencio, así que venerable Roger le llevaba la comida también en silencio. Alrededor del 10º día, a la hora del desayuno, Rinpoché le saludó, para su sorpresa, con un buenos días. ¿Ha terminado el retiro, Rinpoché? No, dijo Rinpoché. He tenido un pensamiento negativo, así que he decidido que tengo que volver a empezar el retiro. De hecho, Rinpoché ni siquiera había empezado la sadhana, todavía estaba en la fase de motivación. ¿Cómo sería posible que una integridad tan absoluta no diera resultados? Durante un retiro de grupo sobre la misma deidad en California, en 1997, Rinpoché habló a los estudiantes de su propio retiro y dijo: «Fue extremadamente efectivo, increíblemente efectivo. No sé si tuvo que ver con el lugar, no estoy seguro, pero fue increíble. Era un lugar donde pensé que podría tener logros. Ese pensamiento nunca llega, pero allí sí llegó».
Los viajes ininterrumpidos de Rinpoché se detuvieron con la aparición del coronavirus, por lo que Rinpoché se quedó en Copán después del curso de noviembre del año 2019 y pasó allí los 4 años siguientes, más tiempo del que había permanecido en un mismo lugar durante los últimos 50 años. Debió de ser el paraíso. ¡Qué alivio para el frágil cuerpo de Rinpoché! Pero las enseñanzas continuaron en vídeo. Rinpoché se sentaba en su gran sofá de la sala de estar, rodeado de una población cada vez mayor de sus extravagantes animales de peluche, todos adornados con mensajes y mantras de Dharma, y enseñaba cuando y durante todo el tiempo que quería. Rinpoché también estaba rodeado, por supuesto, de innumerables estatuas y tankas de seres sagrados y fotos de sus gurús, y cada centímetro de espacio horizontal disponible ocupado por ofrendas de cuencos de agua. Dondequiera que viviera Rinpoché, la ofrenda de cuencos de agua era siempre un trabajo de 3 horas al día. Cuando la pandemia estaba en su apogeo y para aliviar el sufrimiento de la gente de Nepal y del resto del mundo, Rinpoché llevó a cabo, junto con los monjes de alto rango de Copán, en la colina del monasterio, un cierto número de rituales de Nol Sang, de purificación y de ofrecimiento extenso del baño de Dorje Nanjong. También hizo regularmente el ofrecimiento de sur y otras oraciones y puyas extensas cada noche. O si no, se encontraba de vez en cuando con lamas locales para llevar a cabo puyas y hacer oraciones para el beneficio del mundo. Cuando se relajaron las restricciones de la pandemia, Rinpoché bajaba a menudo a la stupa de Buda y daba enseñanzas espontáneas a los estudiantes reunidos antes de circunvalar 6 veces por los seres sufrientes de cada uno de los 6 reinos. En abril de este año, Rinpoché fue invitado a asistir a unos actos especiales en el valle de Sung, al noreste de Katmandú, cerca de la frontera con el Tíbet, donde su íntimo amigo Geshe Lama Konchok había pasado años meditando en cuevas asociadas con el gran Milarepa. Vivía en la tierra pura de Vajrayogini, decía de él Rinpoché. Geshe-la estaba muy unido al lama local Drukpa Rinpoché, que supervisaba el monasterio de Mu y el convento de Rachen, y les ayudó mucho cuando estuvo allí en la década de 1970. En el 2003, Drukpa Rinpoché pidió al lama Zopa Rinpoché que asumiera la responsabilidad de cuidar de los monasterios. Muchos de los monjes de Copán y de las monjas de Kacho Gakil son de Sung. Rinpoché pidió al monasterio de Copán que cuidara de los monasterios no solo espiritualmente, sino también de los monjes y monjas. Copán ofreció fondos para su educación y atención médica y prestó una ayuda muy necesaria tras el terremoto del 2015. El ayudante de Geshe Lama Konchok, Geshe Zopa, dice que Rinpoché es el padre de toda la gente del pueblo. La semana de actividades en el pueblo incluiría la celebración de 100 años de no matar. De hecho, ni siquiera dañar a los animales y a otras criaturas en las 13 aldeas de la región. No se podía de ninguna forma evitar que Rinpoché acudiera a un acontecimiento así, dice el venerable Roger. El convento de Rachen iba a ser el centro de las celebraciones. 1 millar de personas tomarían una iniciación del Ayagriwa más secreto. Ofrecerían a Rinpoché una puya de larga vida. Todos los vecinos, vecinas y funcionarios del gobierno mostrarían su agradecimiento a Rinpoché.
Incluso el primer ministro de Nepal iba a venir al final del evento, y como algo muy apreciado por Rinpoche, él daría la bendición para que Rachen se convirtiera formalmente en una institución no sectaria, donde las enseñanzas y prácticas abarcaran las 4 tradiciones tibetanas. Rinpoche llegó a Asun el día 10. Primero bendijo el monasterio de Mu y después llegó al convento de Rachen. Todo transcurrió muy bien. Al día siguiente, Rinpoche visitó un monasterio Kagyu cercano y se hizo evidente que la respiración de Rinpoche no era cómoda. Pero no nos preocupamos demasiado, dijo el venerable Roger, porque Rinpoche viene de altitudes superiores a estas. Al día siguiente no hubo mejoría, así que se buscaron botellas de oxígeno y finalmente se trajo un equipo profesional de oxígeno desde un pueblo cercano. A estas alturas, el venerable Roger estaba preocupado. Como hacía en todas las decisiones importantes, consultó a Rinpoche, le recordó la intensidad de los próximos 2 o 3 días de la iniciación y le sugirió que cancelaran el resto de la visita. Rinpoche hizo varias observaciones y aceptó que era lo mejor. La noticia se difundió rápidamente y fue mucha la gente del pueblo que no tardó en dirigirse a Rinpoche para ofrecerle sus regalos bellamente enmarcados y sus expresiones de devoción y gratitud. Rinpoche le recibió fuera, sin oxígeno, y durante 2 horas impartió alegremente enseñanzas y la transmisión de una práctica. Al tercer día, el día 12 de abril, la respiración de Rinpoche no había mejorado, por lo que se organizó un helicóptero para la mañana siguiente. Llegó una enfermera experimentada que junto con otras personas monitorizó a Rinpoche cada 2 horas durante toda la noche. Los asistentes también le vigilaron toda la noche. El helicóptero llegó sobre las 7 de la mañana y el piloto, que comprendía la urgencia de llevar a Rinpoche a una altitud más baja, prometió que tomaría la ruta más rápida. El jeep de Kopan estaba en el aeropuerto de Katmandú, listo para recibir a Rinpoche. A pesar de la menor altitud, su respiración seguía siendo difícil. Después de ayudar a Rinpoche a sentarse en el asiento delantero y antes de partir, venerable Roger recomendó a Rinpoche que fueran directamente al hospital. Rinpoche utilizó su mala para hacer una observación. La forma en que Rinpoche hizo el Mu fue mucho más rápida de lo habitual, dijo venerable Roger. La respuesta fue un rotundo no. Id directamente a Kopan. Venerable Roger llamó a Kopan y les pidió que tuvieran allí al doctor Ram del Hospital Karuna, preparado con oxígeno y equipo. Él y los demás acompañantes comprobaban el estado de Rinpoche desde el asiento trasero. Todos permanecieron sentados en silencio durante el trayecto de 30 minutos a través del caótico tráfico de Katmandú. Rinpoche, como siempre, estaba en meditación. Por fin llegaron a Kopan, atravesaron las puertas principales y tomaron la carretera que pasa junto a la Gompa de Chenrezig, lo que les permitió aparcar junto al comedor, justo al lado del ascensor que lleva al apartamento de Rinpoche, encima de la Gompa principal. El doctor Ram y sus 2 ayudantes les esperaban ansiosos. En cuanto el venerable Roger abrió la puerta del coche para ayudar a Rinpoche a salir, se dio cuenta de que la respiración de Rinpoche parecía haberse detenido. El doctor Ram estaba allí y ayudó al venerable Roger a sacar con cuidado a Rinpoche del coche y colocarlo en una camilla que las enfermeras habían preparado. El doctor Ram y su equipo pasaron los siguientes 90 minutos en un esfuerzo desesperado por reanimar a Rinpoche,
comprobaban que sus vías respiratorias estuvieran despejadas, hacían compresiones torácicas, practicaban respiración boca a boca. No paraban, lo intentaron con todas sus fuerzas, dijo el venerable Roger. Él y los demás asistentes permanecieron concentrados en silencio durante todo el proceso. Estábamos desconcertados. Desde la distancia, los estudiantes se iban reuniendo y poco a poco se daban cuenta de que era Rinpoché quien yacía allí, sin saber qué pensar y sin atreverse a pensar lo peor. Finalmente, el doctor Ram, agotado por sus esfuerzos, se volvió hacia el venerable Roger y le dijo: «Hemos hecho todo lo que hemos podido». Eran las 9:30 de la mañana. Después de que la devastadora noticia diera la vuelta al mundo aquella mañana, uno de los gurús de Rinpoché, su eminencia Jado Rinpoché, escribió inmediatamente una oración por el rápido regreso de Rinpoché y en un mensaje decía: «El 13 de abril del 2023, Lama Zopa Rinpoché, refugio supremo y luz de las enseñanzas, manifestó inesperadamente el aspecto de disolver su mente en la expansión última». Aunque se trata de una gran pérdida, debemos consolarnos con la certeza de que Rinpoché debe tener una razón poderosa para hacerlo. Como era necesario poner a Rinpoché en un lugar donde pudiera continuar su meditación, lo trasladaron suavemente a una silla y lo llevaron al ascensor, de allí hasta su habitación interior en su apartamento. El venerable Roger y los asistentes sentaron a Rinpoché en su lugar habitual de meditación, con sus bolsitas de mantras de protección en el cuerpo, su túnica azafrán de monje a su alrededor, las piernas cruzadas, las manos en el regazo, que se pusieron muy fácilmente en el mudra de meditación, y sosteniendo su mala. Entonces se quedó sentado muy bien, dijo el venerable Roger. Su eminencia, Lin Rinpoché, llamó al venerable Roger y le sugirió que sería auspicioso embalsamar el cuerpo sagrado del Lama Zopa Rinpoché, una tradición nada infrecuente en el Tíbet, y utilizar los métodos tradicionales sin productos químicos. Su Santidad el Dalai Lama estuvo de acuerdo. Lin Rinpoché consideró que, dado que tenía tantos alumnos y contactos con personas de todo el mundo, conservar su cuerpo sagrado permitiría a la gente rendirle homenaje en los años venideros. Este proceso comenzaría una vez se estableciera que Rinpoché había terminado su meditación. Durante la meditación de Rinpoché, el venerable Roger dijo que podía detectar una fragancia en el aire. Otros asistentes también lo notaron. En la noche del segundo día, el 14 de abril, durante la recitación de la autoiniciación de Guya Samaja, que los monjes tántricos llevaron a cabo durante las 24 horas del día en la habitación contigua, uno de sus asistentes, el venerable Tendar, que estaba familiarizado con la práctica, decidió ir a ver a Rinpoché en cuanto oyó la parte final de la sadhana, en la que las 4 diosas piden al yogi, con un canto melodioso de dulce sonido, que salga de su meditación en la luz clara. En ese momento notó que la bodichita roja salía de la nariz de Rinpoché, señal de que la mente había abandonado el cuerpo, de que Rinpoché había terminado su meditación en la luz clara. Eran las 10 de la noche. La noticia provocó una avalancha de dolor, no solo entre los estudiantes de Rinpoché, sino también entre sus propios lamas, sus compañeros y los miles de personas que se han beneficiado de la magnificencia de Rinpoché en todo el mundo. En un mensaje, su eminencia Lin Rinpoché dijo que su corazón se llenó de una tremenda pena.
en cuanto escuchó la triste noticia de que Kyabje Lama Zopa Rinpoche había mostrado el aspecto de absorber repentinamente su mente sagrada en el Dharmadhatu. Los cientos de monjes de Kopan y monjas de Kacho Gakil comenzaron 49 días de puyas y autoiniciaciones a todas horas. Monasterios, conventos y otras organizaciones ofrecieron oraciones y lámparas de mantequilla. Miles de estudiantes de todo el mundo, en casa y en los centros, se reunieron diariamente en Zoom para recitar las oraciones aconsejadas por su santidad el Dalai Lama, entre ellas sentidas peticiones a Rinpoche para que volviera pronto, incluida una de su santidad. Durante los días y semanas siguientes, estudiantes de todo el mundo acudieron en masa a Kopan por un día, una semana o más, haciendo juntos 4 sesiones de práctica al día en la Gompa de Chenrezig y con pequeños grupos que se reunían cada tarde cerca del cuerpo sagrado de Rinpoche para recitar oraciones. Unos 80 monasterios y organizaciones, así como lamas y otras personas, escribieron sentidas cartas o acudieron personalmente a Kopan. El sentimiento predominante, expresado por todos ellos en persona o en sus cartas de condolencia, fue de pérdida, de tristeza, de conmoción. El cabeza de los Gelugpas, el Ganden Tripa Lobsang Tenzin Rinpoche, dijo que cuando se enteró de la noticia de que el incomparablemente glorioso Salvador había fallecido, se sintió triste y perdido. Aunque se trata de algo devastador para el Dharma, Rinpoche había completado las acciones de su vida. Su santidad, el 17º Gyalwang Karmapa, Orgyen Trinle Dorje, dijo: «Yo mismo me encontré con este gran maestro muchas veces y quedé prendado de su naturaleza y comportamiento humildes y abiertos». Dijo que su práctica principal era la bodhicitta. Vivía el ejemplo de los antiguos maestros Kadampa. Era conocido como maestro del linaje Gelugpa, pero mantenía una profunda visión pura de todos los linajes. El jefe supremo de la orden Sakyapa, su santidad, el Kyagon Gongma Trichen Rinpoche, dijo que, en cuanto escuchó la triste noticia del fallecimiento de su eminencia Lama Zopa Rinpoche, que ha dedicado extraordinariamente toda su vida al Dharma del Buda, en todos los aspectos de exposición, práctica y rituales, sentí inmediatamente una gran sensación de pérdida, pena e impotencia. Su eminencia, el 12º Yangon Khentin Taishitu Rinpoche, visitó Kopan y habló personalmente con Rinpoche durante 30 minutos, como si estuviera allí mismo. «Muy bien, tú eres el que ha renunciado a toda su vida por las preciosas enseñanzas de Buda. Sin nada para ti. Grande, noble de corazón, Zopa Rinpoche, mi amigo, viejo amigo». Dromo Geshe Rinpoche escribió sobre la pérdida de tan precioso y amoroso gurú. Geshe Tupten Rinchen Rinpoche del monasterio de Serame, que conocía a Rinpoche desde sus días juntos en Buksha, dijo a los monjes de la casa de Kopan en Seraye la tarde del 13 de abril, que después de pensar todo el día en cómo este ser inconcebiblemente bondadoso y gran santo ha fallecido, me sentí inconmensurablemente triste e inexpresablemente desconsolado. La devota discípula de Rinpoche, Khandro Cheringma Rinpoche, que acudió inmediatamente a Kopan, estaba desconsolada. «Te invoco, te imploro en nombre de todos los seres», escribió en su oración. «Surge, surge, surge desde el Dharmakaya. No descanses en Kechara ni en otros reinos puros y celestiales.
este lamento lo hice yo, una dakini con fe y samaya puros, con los ojos llenos de lágrimas de dolor. Tenzin Gyaltsel Rinpoche, la reencarnación del Lama Yese, dio una charla a los estudiantes. El abad de Ganden Charse, Keim Rinpoche Yanchup Sangye, originario del monasterio de Mu en el valle de Sung, escribió al venerable Roger que para la gente de Sung, Kyabje Lama Zopa Rinpoche, cuya bondad es inconmensurable tanto en dones espirituales como materiales, es el principal gurú y jefe espiritual del monasterio de Mu y del convento de Rachen. Chökyi Nyima Rinpoche, amigo íntimo de Lama Zopa Rinpoche, desde su época juntos en la escuela dirigida por Freda Bedi, dijo que ahora que reflexiono sobre sus trascendentales empresas en beneficio de los seres, experimento un profundo sentimiento de admiración y aprecio y un sentimiento aún más profundo de pérdida por su fallecimiento. Tulku Tenzin Gyurme, de la casa de Rinpoche en Seraye, escribió que no hay duda de que Rinpoche es el sostenedor del linaje Kadam, de práctica, y cada palabra que pronunció procede de su práctica, lo que le convierte en una gema única y rara en el mundo. Un lama, Lelun Rinpoche, vino a Kopan el día en que Rinpoche dejó de respirar para presentar sus respetos. Su sentida oración por el pronto regreso de Rinpoche fue escrita espontáneamente mientras estaba sentado en la habitación contigua a donde Rinpoche meditaba. Mientras recordaba la vida y las actividades del gran ser, la gran lámpara inigualable de las enseñanzas, el supremo lama Tuten Zopa Rinpoche, en el momento en que partió por el bien de los demás, el 13 de abril del año 2023. Todos los lamas exhortaron a los estudiantes de Rinpoche, como hizo su santidad el Karmapa, a continuar como hasta ahora con vuestra práctica de la escucha, la contemplación y la meditación sin aflojar lo más mínimo. Por favor, haced todo lo que podáis para cumplir los deseos de este gran y glorioso lama. Muchos otros lamas visitaron Kopan. Osel Dorje Rinpoche, Su Eminencia Yanse Choye Kyabje Gopso Rinpoche, Kem Rinpoche Geshe Tashi Tsetar, abad del monasterio de Seraye, Su Eminencia Kyaye Song Rinpoche, Su Eminencia el tercer ser con Dorje Chang Rinpoche, Kem Rinpoche y Kyabje Tangon Rinpoche, Mingyo Rinpoche, Sherab Tendar Rinpoche del monasterio de Osel Choling, Gawan Lapsun Rinpoche, lama principal del monasterio del Rolgwaling, Sendak Tulku Rinpoche, presidente de la Asociación Budista Nyingma de Nepal, Khenpo Gyurmi Sultring del monasterio de Sechen, Kem Rinpoche Tenzin Drogong, abad del monasterio de Seldar Choye, Ani Choyin Drolma. En el mensaje que acompañaba a su oración por el pronto regreso de Rinpoche, su santidad el Dalai Lama decía: aunque es devastador que Zopa Rinpoche haya partido de esta manera, lo más importante es que, cuando estuvo con nosotros, hizo de la preciosa mente de la iluminación el fundamento de su práctica. Y así, si sus seguidores que han quedado atrás emulan adecuadamente la vida del gurú, eso es exactamente lo de qué manera definitiva cumplirá los deseos de Rinpoche. Por lo tanto, ten esto en cuenta y de ahora en adelante también haz peticiones a las tres joyas y fervientes oraciones de dedicación. En una reunión con el venerable Roger y otros miembros de la junta directiva de FPMT en Dharamsala el 26 de abril, su santidad prometió que ayudaría a identificar la reencarnación. Siento cariño por el querido Rinpoche, fue muy leal y bueno conmigo,
dijo su santidad. Por lo tanto, tengo la responsabilidad de encontrar la reencarnación inequívoca del Lama Zopa Rinpoche, de manera que la reencarnación continúe beneficiando al Dharma. Rinpoche había dado instrucciones de que ninguna persona asumiría el trabajo de director espiritual después de su fallecimiento, por lo que, en nombre de la Junta Directiva de la FPMT y de acuerdo con los deseos de Rinpoche, el venerable Roger pidió orientación a su santidad. Por mi parte, prometió su santidad, ofreceré continuamente todo el apoyo posible, como si el querido Lama Zopa Rinpoche estuviera a mi lado. Ahora es importante seguir cumpliendo los deseos que Lama Zopa Rinpoche tenía mientras estaba vivo.